Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo, démosle al Señor gracias por la vida, gracias por su amor y su compañía. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo, gracias por venir. Muy buenos días, queridos hermanos, cordial saludo para todos. Hoy es el día sábado 13 de mayo del año en curso. Muy buenos días, mi querido amigo Abel. Cordial saludo para ti, amigo. Me contento. Pues arante ya mensaje a oñondi de curi a ña ponando y catuta vaya por la en el programa. Y con mil gustos, amigo, he aceptado y yo sé que vos sos un joven que nos ayuda a que llevemos esta actividad, este trabajo de enseñanza a todos. Generalmente estamos saliendo a través de los diferentes medios de comunicaciones, tanto radial como televisiva, y internet, a YouTube, a BI. Entonces, mi saludo cordial a ti, Abel, y a todos nuestros oyentes, especialmente en los diferentes distritos que compone Canendillú Bajo, en el distrito de Huipuntaba. Nuestro cordial saludo a los fieles seguidores de esta enseñanza bíblica, y al distrito de Itananá, Upejú, Villagatumí, Marquetis, al distrito de Yazucañú y a nuestro distrito de Curuguatú, en donde llega la poderosa onda de la Radio Popular 95.5. Haña y Mejina ya en el programa y por ahí te vaya güero guataba hoy pete en pausa por motivos muy especiales. Vez pasada no llegué apoyo, pero ya me llegué, imagina con Ana. Saludo a Beine, hermano Juvencio Miranda, el principal responsable de la ejecución de este programa, pero en vista de que hoy en reposo, entonces negatui Ouja, ñañembo muy en la presencia de nuestro Señor, y catujan esa pronta recuperación. Saludo entonces a ahí, ña hermano Portillo, ña ya pues acabe siempre, a servidora de hija en la iglesia, en la parroquia como ejecutor de guitarra. Me parece importante. Doble oración voy a por la ya pura ello. Despertando con Jesús, despertando con amor. Peaja el añane lema. Ya pu akena tu pañan de yara rerabe. Ha imboral jupope. Agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre Todopoderoso,
al Espíritu Santo de Dios y a la Santísima Madre la Virgen María y al Arcángel San Miguel por cedernos una oportunidad más de existencia, una oportunidad maravillosa el día de hoy sábado. Ya imagina en víspera de nuestro santo patrono San Isidro, labrador de Curuguatú. Mañana estará de fiesta, el lunes. Entonces, estamos en la actividad, ya les saludo a veí al cura párroco José Hurtado, a todo el equipo de la parroquia San Isidro Labrador. Imagina para que esta fiesta sea una fiesta verdaderamente exitosa en todos los ámbitos. Entonces ya de saludo a todos los colaboradores. Estamos en la actividad, estamos en la procesión del Santo Patrono, Yiyapota Abeí, Santa Misa, la Eucaristía. Añañija, mis queridos hermanos, ya escape conversión, peajina la punto de vista. Y hay debe con este día San Juan, ya leetas en Sagradas Escrituras. En el día de hoy o pertenece a Yepaja ñaña mindu uta ya reflexionata unión directa. Pero antes que nada, entonces, ñañemuía en la presencia de Dios, en la presencia del Paráclito, el protector, el Espíritu Santo de Dios, la Santísima Trinidad. Tú ataúras Espíritu Santo. Entonces, y ponerla ya en el tiempo, aníquena, mis queridos hermanos, ya atiñan de pirebaí, sino más bien ya con energía, agradeciendo a nuestro Dios Todopoderoso, al Maestro Jesús, ya es agüesa, agüeyandera ju. Ñandera juingo jaeu hecho como humano o cumplivo pe y tú o hipotaba o mano entero hora de jupabe para que nos salvemos del pecado, para que nos salvemos de la muerte, porque ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo lo ha vencido en la cruz. Antes de que ya lee la en la Sagrada Escritura, entonces un guajeco abejina de hermano abeí ñeputiona a los saluda seina hermano Nelson Rojas, amigo Jacob de persona ahí cristianos llama apoajina siempre bajo la capitana ya de la Santísima Virgen María somos legionarios. Aupevare a Jesús por María, ya de saludo porque a través de María, la Madre Intercesora, de petición, de súplicas, a través de la Santísima Madre de la Virgen María, porque el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 2, versículo 11, la boda de Caná de Galilea. A Pepe oye por la primer milagro, a ver la intercesión de la Santísima Madre de la Virgen María.
Los saluda ya, entonces hermano Nelson. Bienvenidos amigos a Icatupare, saluda a mí. Muy buenos días, queridos hermanos, hermano Rufino, a Jesús por María. A Jesús por María. Agradecido por este momento a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María. Ay, mis abuelos, en el día, a entero este año, en duda, ahí, muchos saludos a Jesús por María, a los hermanos legionarios, legionarias, a la comunidad, ya pues acá venían del día, en la programación Despertando con Jesús, Despertando con Amor. Exactamente, entonces ñeñemos y en la presencia del Espíritu Santo y que tu para que sea de utilidad, sea provechosa la palabra del día de hoy, el Evangelio glorioso que es Jesucristo mismo. La idea es convertirnos paulatinamente. Entonces ya yo vas a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Mi boca anunciará tus alabanzas. Oh Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Gloria a ti, Señor. El mundo odia a Jesús y a los suyos. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo, pues, acogerían la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haya es Haisha, mis queridos hermanos, ya me imagina, ya pues acabe en sintonía con este ya pagan con mucha energía, siempre poniendo en primer lugar a Dios. Siempre es porque tenemos, como cualquier otro, tenemos nuestras actividades cotidianas. Se adecuó y la responsabilidad en el campo a hacer hoy, pero primero a moitaña de Yarabe, porque hasta ahí se kuna y membaya la nayuita o haya poco encomendaba de cueñan debe, cual es llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Ahora muy en práctica, ya pues acá ponerse. Cueste ya Jesús, ella debe a través del Evangelio San Juan el Evangelista, ojalá debe
importante peba ñañamindu y mi. Siempre no, oye Eva, siempre se ha dicho que el consuelo en la desgracia ajena no es de persona inteligente. Muchas veces ñande, oye, sucede ñande, hermano, algo na iponaiva. Ha ñande aroru. Ha te va saco ñañe sentí pona beba porque ñañe consolar prácticamente pe desgracia ajenore. Y aquí nos dice de que el consuelo en la desgracia ajena no es de personas inteligentes, que el consolarse que al otro le fue mal o peor a ti, ese no te va a ayudar, al contrario, te engaña. Pero parece que en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos invita a que lo miremos a Él, que cuando a nosotros nos esté yendo mal, cuando nos persiguen, nos odian, cuando nos calumnian, Jesús nos invita a que miremos a Él, pues cuando a Él lo odiaron de esa manera, en cierta forma, en cierta manera, nosotros deberíamos suponer o esperar que algo similar o parecido se nos van a suceder. Pevare con este viaje y de la lectura bíblica o Jahuesha Juan el Evangelista, hijo de Zebedeo y hermano, amigo, hermano de Santiago, de Betsaida, los primeros discípulos del Maestro Jesús. Al parecer Juan siempre y claro ve, sin desmeritar los otros evangelios, pero Juan fue el primer discípulo de nuestro Señor Jesucristo, imitado y abeja. Ya le como Juan el Bautista a Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, entonces, con este día de que el mundo odia a Jesús y a los suyos. Con este día ya aclarata veije tama eoño ni de cuera, pero el mundo pama eres Jesús y el mundo lleva. Siempre y de que ñandebe Jesús de que y triste mi queridos hermanos la ya pensado ojina ya meditado de que un hombre bueno, un hombre sin pecado, hijo del Altísimo, hijo de Dios, o demostrar el amor, todo el corazón, él es sin pecado. Jamás se tepa el mundo los odia. Sepan que antes me odió a mí, ñande ya era Jesucristo y vea. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Upeare pe mundo ngoheisejina la mundanidad. Aceptamos muchas veces lo que a nosotros se nos parezca bien. La voluntad nuestra, hacemos siempre la voluntad nuestra y olvidamos de la voluntad de Dios. Upevare ñañi esta ñamu sacata oñon di escuela con este día. Usualmente escuchamos en la homilía, en la prédica, en los sermones
Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, todo el mundo te va a aceptar y vas a prosperar. Pero aquí Jesús nos dice que el mundo nos va a odiar porque a Él lo ha odiado primero. ¿Por qué nosotros queremos ser amigos de Jesús y al mismo tiempo queremos ser amigos del mundo? No se puede. San Pablo nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 11 al 13, hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y al mismo tiempo agua salada, agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. Viaje iñande San Pablo, escribí ahí la carta a los carta a Santiago, envía su carta a Ishupe. No puede ser, Ishupe, no puede ser de que de un grifo salga agua dulce y al mismo tiempo agua salada. No podemos, mis queridos hermanos, pretender estar en la luz y al mismo tiempo en las tinieblas. Vealas y se añade de que de un grifo no puede salir agua dulce, ni agua amarga, agua salada. Upecha veí, no podemos nosotros pretender estar en la luz y al mismo tiempo a las tinieblas. No se puede, añadir Santiago. Entonces, llamo un lado a ya peágola a Dios, el Dios Todopoderoso, a través de su Hijo, el Libertador. El Maestro Jesús libera de la esclavitud del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de los egipcios. Japea de la libertad. Ya elegían el bien, dos caminos te oigo ya el bien o el mal. Más para allá hace. No podemos pretender estar bien con Dios y ser buenas personas y al mismo tiempo dejar de seducirnos por este mundo. No se puede. ¿Por qué quisieras tú experimentar el amor de Dios y aceptar el aplauso del mundo? Son dos cosas totalmente diferentes. Y ya otra vez San Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 3, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vean ahí San Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas. Hay quienes buscan a Jesús, hay personas y ojecaba Jesús y con el tiempo buscan aplauso del mundo. Realmente no recuerdo porque la Iglesia Católica tiene muchos santos, pero no recuerdo exactamente si fue el santo Padre Pío de Petrelcina. Si tú no te topabas con el diablo de frente, si no tenías pleito con el diablo y todo al parecer iba bien, seguramente ibas caminando al lado de él en la misma dirección. Vea y señan de vejina de que muchas veces da ya topetai na ya yo chocaibe diablo ni
que al parecer todo iba perfectamente, iba ahí, nunca de coi problema, pleito, jaupea, mi queridos hermanos, Iñaneco, San Pío de Peterchina, de que tenemos que quedarnos, autoevaluarnos si estamos yendo con el diablo caminando al lado en una misma dirección. Y cuidado, cuidado, hay que mirar y ver a qué lado, a qué dirección nos estamos yendo. Autoevaluación. Y que tu ya muestra acá a través de nuestro sentido, la mente, el corazón, la idea, la dirección que vamos a estar abrazando. Upevare, mis queridos hermanos, entonces, ambos asayado a veí, hermano Nelson, y que tu o meditar, mía veíñende, ya toma que en la decisión, mis queridos hermanos, a la conversión. A pesar de que el mundo nos ofrece cosas extraordinarias, ella ya te he dicho, hay que hacer cosas, no hay que hacer cosas ordinarias, haz cosas extraordinariamente bien. Entonces, ya seguita ñañamindu o mi hija vamos a sanar la palabra, hermano. Bueno, hermano Rufino, muchas gracias a de Araguaña de lectura ya, San Juan 15, 18 al 20. Ya Rajuan, se hago el jaco semana ya, especialmente con lectura ya, importante tereí, ñandere cobebe. El mundo odia a Jesús y ama a los suyos. Pepeña de ya pensamiento, situación pepeña de ñe. El lugar de va ñe, queridos hermanos en Cristo. A una vez a tecu y fácil pava debe la ya seguir peta pepona. Hoy hina peta pepona ñandere no ya hina pe tu paura pe. O semana especialmente mediante toda la palabra de todos los días mediante la lectura ya el acompañamiento de Jesús ñandere cobebe oñande quiere a una vez ñande me hizo peor oportunidad, queridos hermanos, a través de la palabra ñande alientos me debe ya su pi irá jamás haya pensado jamás esa paicatuña de ya retribuir su peja envía po me debe a cada uno me envía po debe ya cumplir na pea, queridos hermanos, pe y palabra ñamos arambiva ñamo añetema ahí ñande pupe upea importantes, hermano, ñañemoí, peteí, pensamiento, haye calcula mí, ñaime ponapa ñandejina, ñande yara la pepe, pea ñaimejina pe, otro tape, ibaía pe. Haupea se a Moisés, peteí, consejo mí, entero betea. Esta experiencia me goya hasaya con tiempo pe. Esta cosa y yetu uaja y ponaba ya sabe, pero la ñante yarañe ewi hoy ponabeba se wana ame con momento cuape gratitud cuaco lectura cuaco enseñanza entero eteaña aprendeban a aquellos hermanos allá sábana upesa manteco y catuta ñande ya viví en paz libre del Señor Jesucristo a través del acompañamiento de la Virgen María Santísima. Javeí ñandes queridos hermanos cuera oña jina
yapizacape, ame EPTI, fuerte aliento a través de la lectura, a través de estos textos, me añandebe a fuerza, queridos hermanos, haya participado, que haya reunido, que con Jesús y potajay saite, me añande fuerza, a valor, hermano. Así mismo, hermano Nelson, eres haisako tu pañan de yarañe eningo y profundo. Oñan de aputepe el Dios de este mundo escrito en minúscula. Aupea en Satanás. Y cuando haya ego derrotado ahí en el cielo, oye poía que ese es el mundo que nos ofrece muchas cosas a través de la tecnología. Hoy Etaitemba ella es la de país POI, Natecotein ya más en Bucú, sino acá en el interior, en el interior nuestro, en el país. Lucha de poderes, un lenguaje se va de poder con violencia. Estamba ellas esas misma iba a ñandea veía contra oposición ya moía ñande rezando, orando, poniendo en nuestras intenciones, en nuestras súplicas, y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros, a que lleguemos a un puerto exitoso, a una final feliz, y que cambiemos, dicho, para cambiar al mundo. Primero hay que dar 3 vueltas por tu propia casa. Entonces, ya a mí, Abel, ya en mi, ya de alabanza, o pelli que llegan. Ni idea, amigo Abel. Espíritu de Dios, ven a mí. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Acompáñame. Señor. Acompáñame, ilumíname. Toma mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, El Señor, santifícame. santifícame, transfórmame, tú cada día. Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Resucítame Suscítame, conviérteme todos los días. todos los días. Glorifícame. Santifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, renuévame todos los días. Espíritu Santo,
Señor. nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, En el nombre del Señor. del Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, Consolador, venirás tu morada en mí, sáciame de tu amor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial que brota del corazón, oh Rey celestial. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Despertando con Jesús, despertando con amor. Entonces ya, ñaña mindu uya jaojina, este día ofrece de el Evangelio. El mundo odia a Jesús y a los suyos. Dice que hay 4 cosas ante una persecución. Importante, mía veía muy a conocimiento de que muchas veces hoy con a persecución hecha pañande y catuta ya toma una decisión inteligente. Va chapaica tú llamada a hermano.
Sí, hola, Muy buen día. buen día, hermano. A Jesús por María. A Jesús por María más para abajo no y mi nana ya cua mi jangua. Oye, Juvencio Miranda. Totalmente diferente, hermano. Te ha hecho hacer la guaputa con ave, pero ya me atento, hermanos, a Jesús por María. Te escuchamos con Nelson. Primeramente con hermano a tu esposa y niño, y pues de que estoy la main web en el día, pero para la próxima año y meta más. Este diango, tu hermano Yagüero Jorge Yepa Virgen de Fátima, nuestra Madre del Cielo. Apocalipsis 12 apareció una mujer vestida del sol y la Biblia, con un corona de 12 estrellas. A ver, 12 estrellas dice 12 apóstoles. Ella es la madre de la iglesia, de todos los católicos. Y no son católicos de David. Entonces, hermanos, en Maitía, yo quiero juro a nuestra Madre María Santísima y a todos los hermanos, hermanas, era en Fátima, ya quiero juro hermana, era Fátima, en el grupo de la Legión de María. Ella veía grupo con ella, hermano, entonces ya quiero juro entero de teatro. Ya un Guasuco día especial lleno de actividades, 14, 13, 14 y 15 de mayo. De fiesta patronal este día de su María Santísima. Con años de Güero Jorillo, hermano, me añan de barrio Ave Fátima, de mi hermano Raúl, me ha fichado actividad que te está preparada en la tía, o cuidaré de Santa Misa. Entonces, te hermanos, a continuamos la ñandere, la lectura de este viaje y el mundo odia a Jesús y a los suyos. Apeango, hermano, pisando la lucha, coñan de vida espiritual, la material. Apeango siempre, hermano, ya es la, ya tengo ya de como cuente cobe. Primer que cobe un ñene con anga, ñan de cuerpo, ñan de vida físicamente. Apeango es importante, ñan de yara uno juriabe. La segunda vida es la vida espiritual. Apeango, hermano, ya tendencia cuidaba, porque el mundo y tu hermano, cada día más coño, botellas de ella habla en la argolla, de Catubeima, hay tanta violencia, tanta corrupción en nuestro mundo de hoy en el Paraguay y en nuestro mundo lleva ya cuidarse, hermano, hay que recurrir a Dios. La oración en Bocatúa, porque si no, ni de Bocamo hay. Y hay hermano campesino, hermano, la lucha continúa. Primeramente, niñan de lucha, hermano, ya espiritualmente, familiarmente, políticamente, religiosamente. Apeagos, hermano, venían de Yarango y de primero amar a Dios sobre todas las cosas. Apeango ya goleado hermano, que de Yara, Shera, que apeaña Mompa, Guastuja, ya con siempre en cuenta. Por si no nos ponéis la de vida, hermano. Apeanto con mi hermano Rufino, Nelson, hermano Abel Benítez, y la audiencia. Ambos Andrés, como miso saludo, que me fuerza. Yo estoy ya luchando el reino y la justicia de Dios. Hasta el próximo sábado más, si Dios permite, y me estamos oyendo, hermano. Muchas gracias, ya seguir adelante, hermano. Excelente, hermano Miranda. Cordial saludo, a tu paja y si tan WhatsApp, hermano. Gracias, hermano. Bueno, entonces, hoy en el día, hermano Miranda, ya es ningo de que muchas veces, mis queridos hermanos, nos topamos con la situación dramática en nuestra vida. No hay problema, pero yo encuentro por lo menos hay que
en primer lugar, primero, cuando haya así situaciones de persecución, ¿qué podemos nosotros hacer? Primero, mantener siempre la calma. Pea ñañe calma, ya puta imi, ñañe calma. Pea lo primero figura. Segundo, ora. El orar al Dios Todopoderoso te pone con la presencia del Espíritu Santo. Invocar al Paráclito para que te ayude, para que te resguarde. A tercero, sabes y piensa. El pensar antes de reaccionar es un punto estratégico de personas inteligentes y sabias. Darles un espacio de calma, mantenerse en silencio y dejar que se enfríe la cuestión, y en segundo, esto pasará. Cuando en el caso de las adversidades, paso pañanella tomaban los queridos hermanos. Jape cuarto, jabe y es el actuar, siempre pensando al lado positivo, que el bien vencerá siempre al mal. Y no te dejes llevar del odio, los rencores, de la habladuría. Son cosas vanas del mundo. Y el apóstol Juan y Santiago, los primeros discípulos de Jesús, ya es agüella, nos pone de manifiesto los tres principales discursos de despedida de Jesús a sus apóstoles. Estos que convivieron con él durante varios meses deben dar ahora un paso para descubrir otra manera de convivir con Jesús resucitado presente, pero invisible. O demostrar en debe el apóstol Juan con este día en su evangelio de que Jesús regresó, venció al pecado, a la muerte, murió por todos nosotros, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, a oputaye y tuandi, pero ojeyañan debe, oñe compromete boija ekuri y tu aboí oñe compromete el Dios Padre Todopoderoso para enviarnos su Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso es importante, mis queridos hermanos, invocar siempre al Espíritu Santo, al protector, al Paráclito, para que nuestras actividades que vamos a estar tomando, desarrollando, iniciando las tareas y siempre inclinándonos hacia el bien común. Y amar a Dios por sobre todas las cosas. Ellos hija reja y jura moñan de yarape, reja y juan de prójimo. ¿Quién es el prójimo que está a tu lado? Próximo. Prójimo dice próximo. Haya éramos ya en tu paña de yarape, haya odiañan el prójimo. San Pablo se yende de que somos mentirosos. Jaupe bajo ya debe este día el Evangelio de Juan de que Jesús ojoma y tu arendabe, pero los discípulos tomarán la decisión y cómo convivir con un Cristo resucitado, pero ya es invisible. Ya llegó a los 40 días posterior de la resurrección, Jesús vino siempre a demostrarles a los apóstoles que Él está vivo. Pero les deja esa enseñanza a los discípulos. Japeamos a la o ya debe la tradición. La tradición no viene de Dios, la tradición viene de los seres humanos.
la buena tradición haya seguían de coaya yapo. Ella en el le antecede a este texto de la Sagrada Escritura. El primer discurso ocupa el capítulo 14 que antecede al segundo discurso de despedida de Jesús. Yo voy al Padre, no se turben, crean en mí y crean en Dios y crean también en mí. Ese es el segundo discurso de despedida de Jesús, nos invita a seguir firme en medio del mundo. Se compone de 4 partes. La parábola de la vid la he puesto para que produzcan fruto. El mundo los odiará. La obra del Espíritu Santo en un poco de tiempo más me volverán a ver. A pesar de que Jesús vuelve a su Padre para iniciar una presencia más eficaz y más universal entre los hombres. Satanás sigue, mis queridos hermanos, actuando con su poder de usurpador. Dirige contra los creyentes y contra la iglesia el odio de las que inconscientemente se convierten en instrumento del diablo. A ese el apóstol Juan llama el mundo. Si ustedes fueran del mundo, versículo 19, es decir, si ustedes fueran un producto del mundo, es decir, si yo acepto todo lo que el mundo me ofrece, tales como la deshonestidad, acepto mi voluntad. Apeaya Emma Boicuri, de que el discurso de despedida San Juan Ujahihagüey Ñandebe, Ojeyata Mañandebe, la ñande responsabilidad cada uno, ya toma Janua, Jaume Ñandebe Espíritu Santo, pero muchas veces allí para diablo rengo oñea veí porque es un usurpador y ocupa, y se no ocupa lugar ajeno. Aupea ninguna diablo ya puede añadir. Y en muchos casos, sin darnos cuenta, cometemos pecado porque nos induce, Satanás nos engaña, te ofrece todo las cosas en forma, entre comillas, a cabalidad, pero al final te engaña y te deja tirado. Ese es la obra del mal, del espíritu del mal. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios, siempre Jesucristo, con todo su amor, con toda su bondad, con su carisma, Él está siempre a nuestro lado, a pesar de las dificultades, a pesar de tantos dolores, de la desigualdad social, de la deshonestidad, la inequidad existente. Siempre Jesús está a nuestro favor. Nunca nadie abandona. Pero el mal te ofrece aparentemente, dice la Biblia, de que algunos hombres cambian. El bien te dice que es bien, pero sin embargo es mal. Te ofrece la luz, pero sin embargo es tinieblas. Jaupea no la diablo ofrece a ñande jaupei o ya pocao veñande y bahía. Entonces upebe o cumplir la misión añandere ya opoían de jehui. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no actúa de esa forma. Adelante, hermano. Muy bien, hermano Rufino, agradecido. Se saludo, hermano Juvencio Miranda, ves a un mando años desde ya ara Virgen de Fátima. Mucha felicidad a las hermanas, mañana Legión de María, hermanas Fátima Florentín, a hermana Fátima de Núñez. Muchas felicidades en sus días patronales. Sí.
Fátima ñande secretaria. Sí, Sí, excelente señora, la otra Fátima. A ver, entonces, ya me de felicitaciones, felicidades a las dos hermanas, ñande la Yicoa, ya. A ver, la ñande santo, ñande la Virgen María, Santa, la Virgen. Vean, algunos coge y estaite, la Virgen. Estaite, la Virgen, no, hija, no, pero peteín tengo la Virgen. Peteín tengo la Virgen, sino aparición, ve allá, hermano, exactamente. Pero hay que o ser aparece ñande, por ejemplo, por decir, en el país tenemos a la Virgen de Cacupé. tallar de cosas, hermano. Aupei Brasil, Nuestra Señora Aparecida. Sí. Humilla allá la cada nación. Exactamente. Felicitaciones ahí, hermano Raúl, ahí, Huerajá, en Cabezaje, ¿no ve? Barrio Fátima, años Sí, de Capilla. Curuguastube. Sí. Entero Betea, muchas felicidades, comunidad Virgen de Fátima, ahí, zona Curuguastube. Cuaco Médico, especialmente de la madre, ahí, ñan de Manduamí, ahí, ñan de Sicuera, ahí, cada uno presente, ahí más algunos ahí ya, ñan de Anu allá. Es importante que Dios, hermano, opitaña de la Virgen María, la ñan de Siguasuramo, la ña acompañaba a través de la iglesia, a través de la oración, a través de cada momento, ñan de ella huerecoa, ñan a la Santo Rosario, que Dios, hermano, a la Virgen de Fátima va a aparecer a los tres pastorcitos. A Umia, hoy en día más de 120 años más, mi aparición ya para la Virgen María, a esta vez daña comprendéis, a una señal de esa y se un mía en aquellos hermanos, a ese la Santo Rosario, a hueco y te ves a la pena y ese. Antes lo que te con una vez Jesús se dejan de upea ñamo añete, ñamo la Santo Rosario, entero que te especialmente los legionarios, hueco y la castena. Vengo a pedir cadena de oración por los enfermos y por las personas, por la iglesia, por nuestros países. Un año importante, ¿no? Porque la vocación Sacerdotal. A un año importante, de legionario, que año de el brazo derecho de la iglesia católica. Añamos añeteos y años de de trabajo espiritual, casa por casa. Ya acerca para los sacramentos, un año importante, ser la familia o participar y felicitarlas en Videcobe, Jorgelina Martínez, a ser familia Cuera, o ya sendive ahí, siempre lo llevo entero de a la comunidad, San Francisco especialmente de Cerro Coral. Están algo que sucede en la Curuguastire. Pero a través de la oración, ahí ya eliminar ya, queridos hermanos. Es que porque hago tiempo, porque ya imagina desfile de la familia, Día de las Madres, está con suceso allá. A mí que a través de la oración, a mí cosa iba ahí a ti. Ya tiempo de mí, queridos hermanos, ya de jóvenes, ya alentaba ahí. Siempre que ya de personas mayores, ya acompañaban ya de familia. A niñas ya reínte, a ojo, fuera de inte, ya por las cosas. Siempre ya de niñas de atención, queridos hermanos. Hoy alguna llamada, especialmente hermano Lupino, ya desde mi piedad. Muy buen día. Buen día. Sí. Buen día, hermano. Buen día, hermano. Mi asentamiento a Pueblo. Sí, señor. Ando ahí en el programa Pellapoa. A cada domingo, cada sábado, a ejemplo, 20. Váyase con bandera, hermano. Váyase. Váyase y te banderera, hombre, humí. Luis. Hermano Zárate. Luis Zárate. Asentamiento a la Pueblo. El módulo B, mi hermano. Hay un módulo en el Chopé, cuarta línea. Qué bien, saludo cordial, Neves, gente lo vea. Bueno, gracias. Ya en Dula y en de radio, se pone a web, y no, pues son. 120 de.
Qué suerte. Somos uno de los religiosos niñera de Isla Tupañan de Yara Boraijure. Tupañan de Yara Ningo Olpotañi Niepe en Boraijure en Vitotare. Y por años mis hermanos fueran de pico a situaciones entero de domingo totalmente de yara de inteligencia de sabidurías ya ni es no ya ni de pequeño encarecer digo pero un solo y oye hubo menos nada ya tienen de ellos hay jukena conceptos hay ujaisa hay jukena aprender a pisar de oír y hay ujaisa y ya tienen de año de escuela niño que y encargue los ya estoy en un día escuela temporada y ju y año de escuela y como hoy Ana por ejemplo se la esa la un niño de hermano fuera un niño de lucha injusticia y oye por hacer fraude y oye por contra de oye muy niño de hermano fuera un día año te imagínate oye al jugar de tu paño de yara oye por ñan de escuela que tú ña ni de yara pero no ya voy de mi papá atea y ya Jesús y de curi añetea donde será el ju añetea donde de quiero ya se es un tipo de curso a ese seguir ya que anda jamás picopea oyapo solamente cuando un niño de hermano pueda más avisa o imagínate en la lucha pero oyapo imagínate o jupite y curusuja o seguir imagínate tu pa ya de yara porque es jupite y curusuja ese seguir pero ninguno hipogí porque pero ninguno le dice imagínate hubiera hemos atravesado haremos en el lombo de Jade Güero Guatata Pérez. El primer curso se hija y se hina preñe muy de injusticia contra Jade Muniza fuera oye muy en de Pembocagua Sur le ofrece su colina de vida. Era picomado ya pues ni el mismo de jerarquía eclesial afuera ninguno ya fue se como se hizo escuela a escuela para cristiano porque coja el momento a escuela curi o demostrar a el cristianismo o ana caipa y escuela o mondea en aquila y sostana ya agarrada en la curita y Gastón ojo oye mi hermano campesino realmente o sufría y no pues tu paño de ya ya puedo ir un día en donde ojo un día dijo en la curita y los yo hermano me ha defendido me han de derecho me ha defendido donde está, me ha defendido miles de inocentes, ancianos y ancianas, o imaginas sufrido, hoy se va poder satánico, poder de. Ahí mi hermana escuela, o Ana, el momento como hija malas y hábitos.
o verás y Biblia o leer haoñi muy haei pero yo a yore ina ñaño potuo haña sehanga ko isaga iba y este poder satánico poder. Hermano, hace una escuela primera pejendu ina ko ñande radio tenemos un buen en el corazón mi sea es cristiano hasta de Israel ese hermano fuera hoy ajena sufrido hoy ajena bajo peligro que hay poco hoy no estábamos de que se le corre anda hay por la jurecota o ana en la resurrección hasta se pega peño con tu hombre pega te imi entero tapizar se tu ya te ima con 75 años más sea es ciego la sei ni sinicio la sei upea vinte la hay ni la se tu ya la sei hasta y co hace te upea vinte la haya participado cristianamente ese hermano fuera imagínate en la lucha. Bueno, lo alegro hay que apocuetereito en México tiempo o alema pues me hace espacio mí me tiene fuerza ya sé que na me está con tu paño de yarañe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano, una participación vive. Haya o alelane opinión, eso se respeta. Apea ningo y ponerla ya medita con situación que todos nosotros paraguayos, compueblanos, compatriotas, ya hasaba con situación dramática. Ha ñañembo heihacha hermano ñañembo ango porque heihacha ñandebe Romanos capítulo 13 versículo 1 en adelante. Cada obedecer a las autoridades. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Entonces ñande ñañembo eva era ñan hermano cuera ojoa tanto ojoa jaoñabe y pepe la toma de decisión justa, equitativa y pona janguencha, porque están va ñajendu esta opinión ñajendu a ñajendu la candidato cuera a veí va el proyecto va emisión va el futuro va recogico ahí. Entonces es cuestión de ver y analizar todo lo que escuchamos, lo que vemos. Pero vea la oye esa hina con anaiga tu hanguacha se ve ten solución salomónica. Esa la sabiduría del rey Salomón. Entonces ya seguimos a ver, ya hay nendie angiru, a ver, ya hendu la ñene alabanza o pella continúa. Yo levanto adoración de corazón a corazón. Manifiesto.
un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Cristo está aquí. Y ponerla en el fondo musical, hey, Haisha, Jesús tiene el control. Jesús tiene en la mano el timón. Jesús es el único que conoce los corazones. Ay, gusto la música. Este día, hey, Haisha, el Evangelio
contrapone el mundo con los seguidores de Cristo. El mundo representa todo aquello de pecado que encontramos en nuestra vida. Una de las características del seguidor de Jesús es, pues, la lucha contra el mal y el pecado que se encuentra en el interior de cada hombre y en el mundo. Por esto Jesús resucitado es luz, luz que ilumina las tinieblas del mundo. Siempre la luz, el reflejo de la luz de Cristo es el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Jesús es Dios. Upeago he ido iñane con el Evangelio, San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ya leeja ya yuhu que Jesús se declara Hijo de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Jamba eco la palabra. Jesús, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es Dios porque por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vea, Iseina, en oscuridad estaba el pueblo de Israel. No podían reconocer a su maestro. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vea, Juan Bautista o anticipa o ya por la tapé porque y tú sabes, yo no merezco Juan el Bautista, y yo no merezco ni siquiera para desatar la correa de su sandalia. Jesús ningo yaiko a Jaisa, mis queridos hermanos, luz que alumbra nuestra vida, que alumbra nuestro caminar cotidiano. Upevare llamomba eguasuma tu paña de yarabe en todo momento. Y por ahí tengo con este día coñan de orango guajema y ojo dayare coingo allá hermanos y nada hermano Miranda go siempre las intenciones. Oye, ya puedo hacer una oración a los hermanos, pero en vista de que yande nayare coijina, entonces ñañembo esta por todos los enfermos lleva hermano y catujamuecha o más la bendición. Ambos de la palabra tipo ya despedimos, hermano. Bueno, gracias hermano a Jesús por María para todos. Agradecimiento al hermano Abel ahí de música y por ahí a todas las comunidades aderañas de Curugatú, despertando con Jesús, despertando con amor. Aliento de oración, aliento de fervor para todas las comunidades. Ayajina mi capillacuera, oñajina de pueblo Yerere. Se saludo entre esta comunidad. Oñajina Naranjatú, Puesto Jun. Con este venían de hermanos, de Noijagüe, Araucocue, zona mía, de Oñaya Pisacabe. Zona de Coetí, pues ya pota en la Capilla Jare, en la Legión de María, y extendeta ahí, ahí Santa Librada, a Moite Siete Monte, veoña y está en hermano, ya pues acá ven entero esteave, se maite ahí, Yanguajema con la hora ñañembo, hermano, entero estea, ya me
final año de programa. Sí, así mismo un mensaje hay en de Curi, un mensaje hay en de una hermana Mirna, a Peña de barrio San Isidro lado este, ve igual hermano, Sí. ni de ayudar, Pepe ya formaba Legión de María. Entonces pues ya ya me llegué su instrucciones, muy dudas, ya de ya me upeana. Allí ve hermanos y agüecha pe araujo cuepegua. Algo y de que la curuzú, una hija de madera cualquiera allá. Y eso es cierto. La cruz significa agarrar, la cruz es agarrar tu responsabilidad. Ve ahí se la curuzú. Ya agarraban a la ñande curuzú, aupea y se responsabilidad. Oje ya va cueñande ya güera jajangua ñande tapere. Aupea peña y meña de pea pe sector en la capilla San Miguel Arcángel del barrio San Isidro lado este. La idea es que ya seguí janguañande ya vengo y voy Ya torcea, ya renacea. Ya renacea. Del Espíritu Santo. Na ipori na ya yujuila hipojiete hija sino na ya agarra de la de responsabilidad. Entonces ya ya muita veí ña hermana Mirna deje a veí la ñembo ya ñembo esta y familia cuerare a la familia Paniagua. Acuerda coge tan hija y activistas son ya ñembo se cuerda veí la comunidad completo y tere por la intercesión de la Santísima Virgen María a San Isidro Labrador y San Miguel Arcángel. Y que tu janguancha o acogejico ahí con proyecto y pone te vaya hermano ñande ya güero guatasea en la escuela porque da hay ñande ñande maena sino que ñande era cate en ope comunidad. La comunidad es igual que nuestra familia. La familia comienza en nuestra casa. Tú ta ira pega tu familia, peña de comunidad, ña de país, ña de neta. Y por qué no decir el mundo. Entonces, ya moita en oración, agradeciendo al hermano Abel de ya agradecemos a su peja, tu paja y su taña de rosa, y que tu mamuecha, o me debe fuerza, fortaleza en la toma de decisiones hacia el bien común. Muchas felicidades para todas las madres ahí. Sí, para todas las madres, anticipadamente, a ñande sigo ya hay juena, por lo menos ya de coibeya hina, peñan de Rembireco, Nuestra Señora esposa. Especialmente para los jóvenes. Para los jóvenes. Especialmente allá hay juja. Por lo menos ya sabe de un día feliz. A todos los días tiene que ser día de fiesta de la madre allá. Entonces ponemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, por la intercesión de San Miguel Arcángel, por todos los enfermos hospitalizados en el día de hoy que van a recibir el alta médica, que tenga esa recuperación de su salud, tanto corporal como lo espiritual, por todos los que están privados de su libertad, para que tenga esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, para que se libere aquellos que han cumplido su condena. Se fuera y cambio de vida. Por todos los enfermos entonces y por todos aquellos que están privados de su libertad y por todas nuestras autoridades, por la familia, vamos a ofrecer esta oración que el Maestro Jesús mismo nos había enseñado.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Coape veñan en enviapo, Dios mediante, próximo sábado, ñaime yegta oñondi de escuela. Se maite hija se aguillente robeteave. Muchísimas gracias. Alabado sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal.